Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Deuteronomio, capítulo 2. Luego nos volvimos y partimos hacia el desierto, por el camino del mar de Sud, como Yahvé me había mandado. Durante muchos días anduvimos rodeando la montaña de Seir. Yahvé me habló y me dijo: ya habéis dado bastantes rodeos a esta montaña. Dirigíos hacia el norte y dad al pueblo esta orden: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos os temen, pero vosotros tened mucho cuidado. No los ataquéis, porque yo no os daré nada de su país, ni siquiera la medida de la planta del pie, ya que el monte Seir se lo he dado en posesión a Esaú. La comida que comáis se la compraréis por dinero, y por dinero les compraréis también el agua que bebáis, pues Yahvé tu Dios te ha bendecido en todas tus obras. Ha protegido tu marcha por este gran desierto, y hace ya 40 años que Yahvé tu Dios está contigo, sin que te haya faltado nada. Pasamos pues al lado de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, por el camino de la Arabat, de Elad y de Esjon Geber. Después, cambiando de rumbo, tomamos el camino del desierto de Moab. Yahvé me dijo: no ataques a Moab, no le provoques al combate, pues yo no te daré nada de su país, ya que Ar se la he dado en posesión a los hijos de Lot. Antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulentos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se los tenía por refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Igualmente en Seir habitaron antiguamente los joritas, pero los hijos de Esaú los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, como ha hecho Israel con la tierra de su posesión, la que Yahvé les dio. Y ahora levantaos y pasad el torrente Sered. Y pasamos el torrente Sered. El tiempo que estuvimos caminando desde Cades Barnea hasta que pasamos el torrente Sered fue de 38 años, por lo que había desaparecido ya del campamento toda la generación de hombres de guerra, como Yahvé les había jurado. La misma mano de Yahvé había caído sobre ellos para extirparlos de en medio del campamento hasta hacerlos desaparecer. Cuando la muerte había hecho desaparecer a todos los hombres de guerra en medio del pueblo, Yahvé me habló y me dijo: vas a pasar hoy la frontera de Moab por Ar, y vas a encontrarte con los hijos de Amón. No los ataques, ni les provoques, pues yo no te daré nada del país de los hijos de Amón,
ya que se lo he entregado a los hijos de Lot en posesión. También este era considerado país de los Refaitas. Los Refaitas habitaron aquí antiguamente, y los Amonitas lo llamaban Sansumitas, pueblo grande, numeroso y corpulento, como los Anaquitas. Yahvé los exterminó ante los Amonitas, que los desalojaron y se establecieron en su lugar. Así había hecho también en favor de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, exterminando delante de ellos a los Horitas. Aquellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. Y también a los habitas, que habían en los campos hasta Gaza, los Cactoritas, venidos de Cactor, los exterminaron y se establecieron en su lugar. Levantaos, partid y pasad el torrente Arnón. Mira, yo pongo en tus manos a Sihón el amorreo, rey de Hesbón, y todo su país. Comienza la conquista, provócale al combate. Desde hoy comienzo a infundir terror y miedo de ti entre todos los pueblos que hay debajo del cielo. Al tener noticia de tu llegada, temblarán todos y se estremecerán. Del desierto de Kedemot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con estas palabras de paz: voy a pasar por tu país, seguiré el camino sin desviarme a derecha ni a izquierda. La comida que coma, vendémela por dinero. El agua que beba, dámela por dinero. Solo deseo pasar a pie. Como me han dejado los hijos de Esaú que habitan en Seir, y los moabitas que habitan en Ar, hasta cruzar el Jordán, para ir hacia la tierra que nos da Yahvé nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por allí, porque Yahvé tu Dios le había empedernido el espíritu y endurecido el corazón, a fin de entregarles en tus manos, como lo está todavía hoy. Yahvé me dijo: mira, he comenzado a entregarte a Sihón y su país. Empieza la conquista, apodérate de su territorio. Sihón salió a nuestro encuentro con todo su pueblo, y nos presentó batalla en Yaaz. Yahvé nuestro Dios nos lo entregó, y le derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades, y consagramos al anatema toda ciudad, hombres, mujeres y niños, sin dejar supervivientes. Tan solo guardamos como botín el ganado y los despojos de las ciudades tomadas, desde Aroer al borde del valle de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad inaccesible para nosotros. Yahvé nuestro Dios nos la entregó todas. Únicamente respetaste el país de los Amonitas, toda la ribera del torrente Yabot y las ciudades de la montaña, todo lo que Yahvé nuestro Dios había prohibido. Oración. Grande eres tú, Señor, al darnos la vida y permitir que podamos estar a la escucha de este segundo capítulo del libro del Deuteronomio. Grande es tu amor para con nosotros, y envía desde el cielo al Espíritu Santo para que nos ilumine
para seguir escudriñando tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida y anunciarla con valentía a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, sacerdote católico desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. En el día de ayer, pues tuvimos esa bonita experiencia de mantenernos a la escucha de la palabra de Dios a través del en vivo que se dio el día viernes por la tarde acerca del primer capítulo del libro del Deuteronomio. También ahí se explicaba para que pudieran tener ustedes acotación, pudieran saber ustedes lo importante que es el libro del Deuteronomio, donde Jesús cita también el Deuteronomio para enfrentar y destruir las acechanzas del enemigo en el desierto a través de las tentaciones a las cuales las llevó Satanás a Jesús, pero Jesús lo derrotó tomando parte de la escritura ubicada en el libro del Deuteronomio. Para ello, seguimos a la escucha de este segundo capítulo. El primer capítulo presentaba cómo Moisés hablaba a la nueva generación de todo lo que Dios había hecho con todos sus antepasados, cómo al liberarlos de Egipto los llevó hasta el lugar de la tierra prometida. Pero este capítulo 2 sigue mostrando aún más cómo Moisés habla a esta nueva generación y les presenta todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que realizar para poder llegar a la tierra prometida. Cómo el hacerle caso a Dios manifestaba esa cercanía para con Dios, pero que sus padres, por haber fallado, por haber desconfiado de la palabra de Dios, se vieron envueltos en que tuvieron que morir en el desierto para no llegar a ver la tierra prometida. Y es que la manifestación de Dios es grande y se manifiesta a través de la explicación que Moisés le da a esta nueva generación de los israelitas, cómo se movieron de un lugar a otro. El versículo 1 dice: luego nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del mar de Sud, como Yahvé me había mandado. Durante muchos días anduvimos rodeando la montaña de Seir. Yahvé me habló y me dijo: ya habéis dado bastantes rodeos a esta montaña, dirigíos hacia el norte. Y es que Dios manifiesta a Moisés hacia dónde tienen que empezar a caminar, hacia dónde tienen que empezar a transitar. Y también les va a dar un mandato: van a pasar por la tierra de Esaú, pero no van a tocar a nadie ahí, no van a atacar a esa ciudad, no van a atacar lo que le pertenece a Esaú. La comida que vais a comer la compraréis, el agua que has de beber la compraréis también. ¿Por qué? Porque esa tierra no se las he entregado a ustedes, se las he entregado a Esaú. Es decir, esa tierra no la van a tocar. Y el pueblo pasó por allí en cumplimiento fiel a la palabra de Dios. ¿Qué nos presenta? Que nosotros también debemos mantenernos fiel a las palabras de Dios. Cuando dice: no odies a tu hermano, pues no tenemos que odiarlo. No desprecies a tu hermano, no tenemos que despreciarlo. No insultes a tu hermano, no tenemos que insultarlo. Porque Dios nos presenta claramente cómo el pueblo le hizo caso a sus palabras y cómo cada uno de nosotros tenemos que hacerle caso también a Dios. No tenemos que dudar de la palabra de Dios, no tenemos que desconfiar de la palabra de Dios. Y es que Moisés
le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba a esta nueva generación de una manera sencilla, de una manera que este pueblo de la nueva generación de los israelitas pudiera entender, pudiera comprender, pudiera ver y pudiera sentir en su corazón de que Dios está en medio de ellos, de que Dios les acompaña. Y vemos a través de este capítulo 2 cómo Dios le fue diciendo al pueblo: vais a entrar en esta ciudad, en este pueblo, pero no vas a tocar a nadie, no te vas a meter con ninguno, no vas a atacar a ninguno. A quien vas a atacar yo te lo voy a ir diciendo por el camino, porque eso es lo que se ha de presentar en medio también de nuestra vida. Nosotros no tenemos que desconfiar de la palabra de Dios, sino que tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que entregar por completo toda nuestra vida a Dios. Y tu papá y tu mamá, como les decía ya en el en vivo del primer capítulo, anímate a hablar con tus hijos. Anímate a hablar de tu vida a tus hijos, de mostrarle todas las dificultades por las cuales viviste para llegar hasta el día de hoy, para que ellos estén alerta, para que no vuelvan a caer en lo mismo. Y es una invitación que la encontramos a través de este segundo capítulo del libro del Deuteronomio, y es que claramente lo va a decir también el versículo 16. Escucha con atención. Cuando la muerte había hecho desaparecer a todos los hombres de guerra en medio del pueblo. Este versículo 16 hace referencia a todos los israelitas que murieron en el desierto a causa de que se rebelaron contra Dios. Y por eso Dios los envió a caminar 40 años por el desierto, para que no quedara ninguno de los antepasados de esta nueva generación, para que no llegaran a contaminar la tierra por la desobediencia en la cual habían caído. Y es que Yahvé, como dice el versículo 17, Yahvé me habló y me dijo: vas a pasar hoy la frontera de Moab por Ar, y vas a encontrarte con los hijos de Amón. No los ataques ni los provoque, pues yo no te daré nada del país de los hijos de Amón, ya que se los he entregado a los hijos de Lot en posesión. Y es que Dios también cumple su promesa. Dios se manifiesta a través del cumplimiento fiel de sus palabras, y es a lo que cada uno de nosotros debe también confiar, en las palabras de nuestro Dios. Debe también confiar en la misericordia del Señor, para no caer, para no entrar en esa desobediencia a la palabra de Dios. Ánimo, vamos a seguir adelante en esta escucha de la palabra de Dios. Ya estamos en el segundo capítulo del libro del Deuteronomio, quinto libro que pertenece al grupo del Pentateuco. Ya hemos leído el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números, que recientemente ha concluido. Estamos en el inicio de este segundo capítulo del libro del Deuteronomio. No tengas miedo de seguir adelante y de seguir confiando en la gran misericordia de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.